Hola de nuevo, me llamo Victoria Alsina y soy investigadora senior en el Del GovLab y profesora investigadora en la Tandem School of Engineering de la Universidad de Nueva York. En este módulo exploraremos cómo un proyecto de justicia abierta se puede usar en la lucha contra la corrupción, una de las mayores amenazas a la justicia que enfrentan las sociedades. La corrupción es un fenómeno mundial que afecta a las economías, impide su desarrollo y debilita los contratos sociales y el Estado de Derecho. Está vinculada a la pobreza y se estima que el 68% de los países tiene graves problemas de corrupción. Sin embargo, ningún país en el mundo está libre de ella y por eso la reducción de la corrupción es uno de los objetivos de desarrollo sostenible clave promovido por Naciones Unidas. Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso de poder para beneficio propio. Incluye sobornos y actos de coerción, interferencia política y el uso reprochable de poder por parte de los funcionarios públicos. Puede manifestarse como casos aislados, por ejemplo, cuando un funcionario acepta un soborno, o impregnar a todo el sistema en general. La corrupción en el sistema judicial no tiene límites y ocurre en todos los tipos de casos, incluyendo los casos penales, civiles y administrativos. En relación a los objetivos de aprendizaje, después de completar este módulo, usted podrá, en primer lugar, describir las problemáticas clave que deben abordarse en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, describir cómo las estrategias de justicia abierta pueden mejorar los esfuerzos para detectar, prevenir y mejorar el monitoreo de la corrupción potencial dentro del Poder Judicial. En tercer lugar, reconocer los desafíos clave a los proyectos de justicia abierta contra la corrupción y cómo pueden abordarse. Veamos un ejemplo de cómo la justicia abierta está ayudando a generar un nuevo impulso en la lucha contra la corrupción. La corrupción es un obstáculo importante, quizá el más importante, que impide a Nigeria alcanzar su enorme potencial. Un informe de PricewaterhouseCoopers estima que el valor agregado de la economía nigeriana podría ser hasta un 22% más grande si la corrupción estuviera controlada. Sin embargo, muchos de los recientes esfuerzos anticorrupción han llevado a lo que Naciones Unidas describe como un cambio de tendencia, mostrando unos resultados que permiten ser mínimamente optimistas. Uno de estos esfuerzos que han permitido esto es Transparencia Haití, una iniciativa de tecnología cívica que rastrea y monitorea los juicios por corrupción, en un intento de reducir las demoras en los procesos y de acelerar la ejecución de las sentencias judiciales. Los datos de justicia abierta relacionados a los casos de corrupción son analizados y simplificados utilizando infografías, los cuales se comparten con el público en general. La información se publica en un sitio web que permite a los usuarios hacer un seguimiento de las tendencias y patrones de acusación, delitos, ubicaciones y duración de los juicios. Todo esto arroja una luz sobre la corrupción potencial. Por ejemplo, un juicio inusualmente largo podría indicar que se está sobornando al juez o a otro funcionario para que el juzgado se mantenga o el juicio en cuestión se mantenga abierto. El sitio también permite a los usuarios predecir los resultados de los casos y el proyecto está muy presente en las redes sociales. Establecido en el año 2016, este proyecto ha construido una base de datos abierta de más de 700 casos de corrupción. Es ampliamente consultada y citada por agencias de noticias de varios países, así como por investigadores, asesores jurídicos y funcionarios públicos y ciudadanos. Pero, ¿qué es la justicia abierta contra la corrupción exactamente? Existen muchas y variadas innovaciones que se están probando para intentar progresar en la lucha contra la corrupción. Estos incluyen la introducción de reformas en el sistema judicial. Sin embargo, en algunos países incluso se está probando si un reality show en la televisión que mande mensajes positivos, por ejemplo, podría reducir la corrupción. La justicia abierta amplía los esfuerzos tradicionales al abrir datos que ayudan a detectar y prevenir la corrupción dentro de las actividades judiciales. Y cuando se combina con iniciativas cívicas, puede fortalecer los esfuerzos para garantizar que el Poder Judicial esté libre de corrupción en la totalidad de los ámbitos de su competencia. Ahora bien, el uso de las tecnologías para hacer públicos los datos sobre las actividades judiciales puede servir para detectar casos de corrupción y el hecho de hacer públicos estos datos y que sea posible su escrutinio público puede actuar como un elemento disuasivo que ayude a prevenir estos actos de corrupción. En este sentido, la investigación se puede abrir sobre actividades judiciales, pero para hacerse efectivo, esto incluye, en primer lugar,
presupuestos judiciales y conocer los patrones de gasto. En segundo lugar, cómo se gestionan los sistemas judiciales y cómo se administra el presupuesto. En tercer lugar, la estructura de remuneración de los empleados judiciales. Y finalmente, las licitaciones de los procesos de contratación. Yendo a un ejemplo, en Brasil, el año 2009, el Consejo Nacional de Justicia estipuló que todos los sitios web de los tribunales nacionales debían tener una sección de transparencia. En consecuencia, esta institución creó un portal que publica los datos para que la información sobre las siguientes áreas de acceso abierto esté disponible. En primer lugar, gestión presupuestaria y financiera. En segundo lugar, estructuras de remuneración de los magistrados y funcionarios. En tercer lugar, licitaciones y contratos ejecutados por los tribunales. En cuarto lugar, detalle de los gastos del Poder Judicial. Para todos ellos se proporcionan datos desglosados por año desde el 2009 hasta el 2017. En el caso de los datos de gestión presupuestaria y financiera, están representados todos los gastos, incluyendo recursos humanos, servicios generales, limpieza, tecnología, información, materiales, hecho que permite un escrutinio detallado. El esfuerzo del Consejo Nacional de Justicia de Brasil es un movimiento nacional más amplio que está siendo muy elogiado. De hecho, un informe puso a Brasil en el primer lugar entre los 7 países latinoamericanos que más esfuerzos han estado haciendo para abrir sus datos judiciales. Las estrategias de justicia abierta producen, además, fortalecer los mecanismos formales existentes de monitoreo de los sistemas judiciales, así también como fomentar un mayor control del Poder Judicial. El monitoreo formal, como lo indica su nombre, incluye medidas que mejoran la efectividad de los mecanismos formales de vigilancia y supervisión. El portal de datos abiertos de la justicia argentina es un ejemplo de fortalecimiento de control formal. El portal incluye información de la Oficina Anticorrupción que sirve para reforzar la legislación relacionada con la práctica ética del sector público y un decreto del 2016 que obliga a que los regalos a los funcionarios públicos registrados y los viajes de los funcionarios se informan y se hagan públicos en este lugar. El portal sirve también como una herramienta para aprovechar la tecnología para hacer públicos estos datos. Por otro lado, los métodos de monitoreo social son iniciativas cívicas en las cuales los ciudadanos participan en el monitoreo de los tribunales para garantizar la integridad de los sistemas judiciales. Nuestro ejemplo inicial, Transparencia IT, es un buen ejemplo de monitoreo social. Motivado por la frustración ante la corrupción del sistema judicial de Nigeria, el equipo del proyecto ha establecido un portal en línea que proporciona información a periodistas, organizaciones cívicas y ciudadanos sobre casos judiciales. También han creado un kit de herramientas de monitoreo de juicios para que observadores voluntarios en varios tribunales de todo el país le reporten datos de casos a Transparencia IT, permitiéndole de este modo mantener su base de datos actualizada. En cuanto a los desafíos clave de los proyectos de justicia abierta contra la corrupción, en líneas generales, todos los esfuerzos de justicia abierta contra la corrupción se enfrentarán probablemente con 2 desafíos predominantes. Uno de ellos es lo que se describe en el informe como la tolerancia social hacia la corrupción. En la medida en que la corrupción involucra ganancias, los proyectos de justicia abierta contra la corrupción pueden de manera aislada no ser lo suficientemente poderosos como para desincentivarla. Esto puede llevar a una cultura de aceptación donde los actos de corrupción son realizados con impunidad o incluso vistos como necesarios para conseguir las cosas. Por ejemplo, en Kenia existe un dicho que se dice «¿Para qué contratar a un abogado si se puede comprar a un juez?». Otro desafío transversal es que la apertura de los datos es solo una parte del esfuerzo requerido para enfrentar la corrupción. La transparencia no genera automáticamente una mayor rendición de cuentas y la relación entre ambos términos no es lineal. Las bases de datos y las herramientas son importantes, pero deben usarse para que sean efectivas. Para abordar estos desafíos, la publicación de datos sobre las operaciones y presupuestos judiciales, incluso aquellos aparentemente mundanos como los gastos de limpieza, ayuda a construir un conjunto de datos que permiten detectar irregularidades y revisarlas para evaluar si son actos corruptos. También hemos visto cómo los ciudadanos y la sociedad civil puedan activarse para brindar asistencia.
Los organismos públicos pueden divulgar la información que tienen y las organizaciones como Transparencia IT pueden complementar esta información con datos generados por los ciudadanos, creando una imagen más completa del Poder Judicial que se puede analizar. Esto permite informar las irregularidades de los organismos de investigación para su revisión formal, identificar los cambios estructurales necesarios e involucrar al público en la defensa de estos cambios. En definitiva, la justicia abierta ayuda a combatir la corrupción de los integrantes del Poder Judicial, permitiéndoles ser árbitros de justicia más confiables para que todos los asuntos que presentan ante ellos se resuelvan de mejor manera. Como hemos visto en este módulo y en los anteriores, un principio clave de la justicia abierta es la colaboración. El siguiente módulo analiza este tema con mayor profundidad.